¿Cómo están mis amigos de Budo TV Online? Espero que muy bien el día de hoy. Y hoy venimos con un tema en esta Budo Talk o Budo Charla súper interesante y que muchos de ustedes a lo mejor han escuchado en cierta forma, pero no conocen a lo mejor el nombre y no conocen un poco tal vez el origen de dónde viene. Y me estoy refiriendo a los famosos retos en el dojo, conocidos en japonés tradicional como dojo yaburi, también como dojo arashi. Se traduce algo así como la tormenta en el dojo, la tempestad en el dojo. Es un poco hablando del revuelo que se arma cuando, o se armaba, cuando una persona de un estilo diferente venía al dojo a retar al sensei de esta escuela con la idea de, por supuesto, mostrar la superioridad del estilo de ese retador, sencillamente robarse a la escuela, robarse a los alumnos, o un poco satisfacer el ego personal que lamentablemente invade a muchos artistas marciales y que ha invadido a muchos artistas marciales por épocas. El deseo ese de mostrar su poder, mostrar la superioridad de su estilo, de él como practicante, sobre, por supuesto, la otra escuela o sobre los practicantes de esa escuela o sobre el sensei de esa escuela. Esto de dojo storm, como se conoce en inglés, ¿no? La tormenta en el dojo, la tempestad que se arma dentro de un dojo. Esto, a diferencia de lo que muchos pudieran haber pensado o piensan, en la opinión personal, muy humilde de mi parte, creo que se considera, o yo consideraría como una gran falta de respeto, ya que usted no es nadie para invadir un dojo, la privacidad de ese dojo, el santuario de ese dojo, porque cada dojo, al igual que una casa, se debe de respetar, para usted sencillamente venir a mostrar, manifestar su ego personal, su ego negativo, y querer minimizar lo que ahí se practique. Yo siempre digo, para que exista alguien que engañe, debe existir alguien que se deje engañar. Si usted no considera que lo que están enseñando en el dojo va de acuerdo a sus patrones o no lo considera efectivo desde el punto de vista de su arte, usted debe respetar eso. Allá esos alumnos con esa decisión eventualmente se darán cuenta, tal vez no, del error que están cometiendo. Pero a usted nadie lo nombró la policía del budo. Y de hecho tengo una charla anterior de cuando inició este canal hablando de ese tema, que de hecho se la voy a poner en las sugerencias al final, así pueda disfrutarla si no la ha visto. Y por supuesto no se olvide darle un like a ese video, al igual que este, que solamente le toma un segundo y nos ayudaría muchísimo, ¿no? Este tipo de tormenta en el dojo, de reto en el dojo, este dojo yaburi o dojo arashi, viene también de un concepto que un poco se podría denominar o traducir como el combate de estilos opuestos o estilos diferentes, ¿no? Donde se pone de manifiesto a comprobar cuál es superior. Aunque no siempre hablamos de cuál estilo es superior, y eso es un gran error. No siempre son los estilos o las escuelas o los ryuha, son los practicantes, ¿no? Hay veces usted puede ganar porque la otra persona tal vez dio un paso en falso, resbaló. Pueden haber muchos factores que pueden hacer que una persona gane un combate. No necesariamente tiene que ser que el estilo sea o la escuela sea mejor, no. Pero se traduce lamentablemente en la mentalidad de las personas como que eso es lo que pasa, como que el estilo es superior. Y no siempre es así. Un poco habla de también un concepto japonés que es el Taryu-Jiai, que es esto, el combate entre estilos, ¿no? El enfrentamiento entre estilos opuestos, estilos diferentes. Y era, como dije anteriormente, un visitante llegaba a un dojo con la intención de retar, de mostrar que su escuela era superior, robarse a los alumnos, robarse inclusive hasta el local muchas veces ocurría. Claro, si el sensei que era retado tenía el dojo en su casa, obviamente el retador no podía quedarse con ese dojo, pero perdía a la vista de las personas locales y de los alumnos como la moral, como que el honor, como que ese estilo no era lo suficientemente fuerte, y muchas veces los alumnos se iban con el vencedor. Este pensaba que al ganar podía quedarse con esos alumnos, podía quedarse hasta con
premios o galardones, o no trofeos, porque en aquella época no había un trofeo, me estoy hablando de las artes Koryu, pero sí tal vez tomar para sí algo que pudiera denotar, ¿no?, la grandeza de la escuela que había sido vencida. El vencedor se quedaba con esas cosas. Claro, alumnos que tuvieran un poco tuvieron un poco de falta de madurez, se iban con este vencedor. Cosa que al final lo que estaba esta persona que retaba mostraba solamente eso, su ego. Y el alumno, al irse con él, sencillamente estaba abriendo la puerta a ser instruido en ese mismo tipo de actitud que, si no tenía la suficiente madurez, podía repetir el día de mañana, él con otra escuela. O sea, es una forma de forjar personas con actitudes que no eran las más correctas. Por lo menos en mi opinión. Si usted decide que su escuela a la que usted va, a la que usted practica, pasó vergüenza, no fue lo suficientemente diestra en cuanto a conocimiento, bueno, usted sencillamente puede ir a otra escuela, ¿no?, seguir su peregrinación e ir a otra escuela. Pero bueno, ya cuando una persona tiene esa mala actitud de ir a retar a alguien, para mí, aunque sea buenísimo como artista marcial, aunque su escuela sea muy buena, yo particularmente no hubiera seguido a esta persona, porque no considero que esa actitud sea la más correcta de un budoka o un practicante de artes marciales. La práctica del dojo yaburi lamentablemente era muy común en tiempos antiguos. Por supuesto, la persona, el ganador, aumentaba su popularidad, su fama, ¿no?, entre las personas. No siempre el retador ganaba. Muchas veces los maestros del dojo que eran retados también salían victoriosos, por supuesto. Habían excelentes maestros. Esto pasaba en el Kenjutsu, pasaba en el Jujutsu, en Okinawa mismo también sucedía a menudo, donde comparaban, ¿no?, los conocimientos de lo que era el Todi, ¿no?, o el Todi, el puño chino. Eso, por supuesto, mucho antes de que fuera karate, como lo conocemos en la actualidad. También después, cuando la existencia del karate también pasaba en algunos dojos, ¿no? Es algo que envolvía el mundo de las artes marciales, sea cual sea el arte marcial como tal que se estaba practicando. Esto es un poco, está entrelazado con el concepto de Musha Shugyo, ¿no?, el peregrino buscador en las artes marciales, ¿no?, la práctica y el aprendizaje por peregrinación, un poco asociado a esto, que por supuesto aplicaban los guerreros samurái muchas veces en la antigüedad, y que viene de la peregrinación budista. La gente habla de la peregrinación zen, pero realmente se aplicaba en muchas escuelas de budismo. Y por supuesto el budismo influenció altamente las artes marciales. Desde China ocurre eso, ¿no?, desde la India a China. Y esto es algo de esta peregrinación ascética que hacían los monjes. Por supuesto llega a las artes marciales y se traduce como Musha Shugyo, ya conocido en el término budista entre tantas formas, porque tiene varias formas de denominarse, como Angya, que era, o Angya, era Angya, depende como usted lo quiera pronunciar, que era esa peregrinación ascética de los monjes por diferentes templos, ¿no? Un poco mostrando la devoción, el aprendizaje, que realmente eran personas devotas, ¿no?, a esa escuela de budismo específica. Se hacen muchas escuelas de budismo japonesas. Y bueno, la traducción al arte marcial, Musha Shugyo, era un poco eso. Lamentablemente, muchas personas hacían Musha Shugyo retando, haciendo este tipo de manifestaciones bien negativas, en mi opinión. Otros lo hacían yendo y aprendiendo por diferentes dojos, aumentando, por supuesto, su conocimiento y su catálogo técnico. Cosa que me parece genial, porque el conocimiento no ocupa espacio, ¿no? Y siempre es bueno tener la copa media vacía para asimilar nuevos conocimientos. Ya después estos dojo yaburi disminuyeron debido a que se empezó a prohibir como tal que se pudieran realizar los taryuji-ai, ¿no?, este enfrentamiento de estilos opuestos. Ya en el periodo Edo
vino un resurgir de estos dojo yaburi. Un poco se empezó a poner de moda nuevamente. Como dije, había pasado en Okinawa, ha pasado en muchos países de Asia, desde las escuelas de Kung Fu en China, todos los países de Asia que tenían artes de combate. Existían estos tipos de dojo yaburi, por supuesto, con otros nombres, de acuerdo a la cultura. Pero, por ejemplo, en el judo moderno, Jigoro Kano tuvo que enfrentar muchos dojo yaburi, porque cuando el judo estaba dándose a conocer, muchas personas estaban incómodas con esta nueva arte que estaba surgiendo. Lo consideraban una traición al Jujutsu, querían inclusive eliminar a Jigoro Kano, querían desvivirlo. Y enviaron muchas personas a hacer estos retos. No siempre el maestro que se enfrentaba, muchas veces era el alumno más adelantado o un alumno que decidiera dar el paso al frente. Usualmente eran los más adelantados que se enfrentaban a los retadores. Muchas veces también el sensei, ¿no? Pero casi siempre el sensei enviaba un alumno más adelantado que diera el paso al frente. Ya si este alumno era vencido, entonces el maestro tomaba su lugar. Pero casi siempre enviaban a los alumnos adelantados porque sencillamente si el alumno adelantado vencía al retador, obviamente al sensei de esa escuela ser de mucho más nivel, se suponía que de sobra hubiera podido vencer igualmente al retador. Y nada, díganme qué cree de estas historias. ¿Usted ha presenciado algún dojo yaburi? Lamentablemente en la actualidad a veces se hace. Hay personas que van a otras escuelas tratando de minimizar y desprestigiar lo que ahí se practica. Es algo que, en mi opinión personal, es un poco lamentable. Si usted lo ha hecho como retador, bueno, ha sido su decisión. Yo particularmente no la comparto, pero creo que en este mundo de las artes marciales la armonía es fundamental y siempre tenemos algo que aprender de otras personas. Si hay algo que no entendemos, démonos la oportunidad de investigar, tal vez de practicar ahí. Puede que, bueno, comprobemos una vez más que no es lo de nosotros, que a lo mejor no lo consideramos efectivo, pero el respeto es importante en este mundo. Lamentablemente no todo el mundo lo practica de esa forma. Y bueno, nada, déjenme en los comentarios qué cree de este tema. ¿Lo ha presenciado, no lo ha presenciado? ¿Le ha sucedido? ¿Lo ha visto? ¿O conocía de esto históricamente? Por supuesto, siempre las opiniones de ustedes son muy importantes para nosotros. Lo puede dejar en los comentarios. También puede escribirnos a nuestro Gmail oficial del canal, Voodoo TV Online, que siempre es directo y muy políticamente incorrecto. Y nada, también recuerde suscribirse, darnos un like a este video o cualquiera que nosotros les recomendemos. Nos ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube. Y nada, como siempre digo, que los kamis, los bodhisattvas y todos los seres de luz del universo los bendigan a ustedes hoy, mañana y siempre. Gacho.